Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Y tiene que ver con la pandemia, no la pandemia en Jujuy, que tiene características realmente originales. Jujuy siempre ha estado como despegado del resto, siempre caminó 3 días antes, 4 días antes, 2 días antes. La realidad es que fueron sacando disposiciones y normativas que se diferenciaron absolutamente de lo nacional. La primera que yo me acuerdo, digamos, a ver, haciendo un poquito de memoria, tiene que ver con las clases, que Jujuy de repente cortó las clases y 4 días después en todo el país, digamos, no había clases, que tiene que ver con la construcción de un hospital de campaña, el cierre de fronteras, el testeo. Jujuy desde un primer momento, digamos, empezó el gobernador a hablar de la necesidad de hacer testeos en la provincia, de avanzar con esto. Tuvo una política sanitaria diseñada, ¿no es cierto?, evidentemente por Omar Gutiérrez, pero muy clarita del primer día, hacia dónde se quería ir y cuáles eran aquellos elementos muy buenos necesarios para hacer. El tema de las caminatas, por ejemplo, que fue el primero que largó la actividad física, ¿no es cierto? O sea, caminar, correr, cuando días después el presidente hablaba de alguna salida recreativa a 500 metros de la casa, ¿se acuerda? No a caminar ni a hacer ejercicio, sino a recrear, digamos. Bueno, ahora la habilitación de restaurantes, de shopping, de galería, ya había abierto negocios hace más de 7 días, donde se empezaba a ver una actividad normal. El tema del juego con los DNI, pares o impares, para sacar un poco gente de la calle. O sea, se habilitaban más actividades, pero se trataba de sacar un poco, ¿no es cierto?, gente de la calle para lograr un equilibrio con esto. O sea, abrimos la canilla en este lado, pero la cerremos en la cantidad de gente, que la gente se organice y vaya determinados días. Bueno, todo esto, ahora, por ejemplo, se empiezan a hablar y a analizar un plan de turismo local, ¿no es cierto?, que es lo que se va a anunciar en los próximos días. O sea, Jujuy es como que siempre ha hecho punta de esto. Ayer el gobernador de la provincia, no había medio periodístico nacional que no esté hablando. Yo mismo hoy tuve que salir en 2 radios, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero y de Tucumán, hablando casualmente de este tipo de cosas. O sea, realmente Jujuy está en la cabeza, ¿no es cierto?, de este tipo de decisiones y ha adquirido un protagonismo producto del accionar del gobernador realmente muy grande. Hace 5 días... Morales hablaba de que no iba a haber apertura o autorizaciones a nuevos negocios, digamos, ¿se acuerda? Esto fue, creo, el día miércoles, si mal no recuerdo, el martes a la noche. Ahora, ¿qué pasó? Porque de repente de esa decisión que se había tomado hace unos días, hoy hablamos de la apertura del shopping, hablamos de la apertura de galerías comerciales y hablamos de la apertura de restaurantes, algo que honestamente todos los restaurantes y confiterías lo veíamos realmente lejos. Bueno, por supuesto, con características, con respeto sanitario, con un protocolo estricto, ¿no es cierto?, con el debido distanciamiento social, no más de 4 personas. Bueno, todas estas condiciones que las vamos a ir conociendo en el transcurso de los días, pero que a partir del día sábado estas actividades pueden volver. Ahora, ¿y qué pasó en este medio? ¿Por qué este cambio de actitud? ¿Y por qué en Nación se empieza a visualizar esto y en el mundo se empieza a visualizar? Y creo que es la realidad del impacto de la economía. Sinceramente, una cosa es hablar de lo que se va a caer la economía y otra cosa es empezar a ver los números reales de la economía, donde vemos la caída de la recaudación, donde vemos lo que pasa con el empleo, donde vemos cuando se abre, ¿no es cierto?, y se da una apertura a las necesidades de la gente, se agolpa a la gente para pedir, ya sea la ayuda económica de los 10.000 pesos, que entraron 13.100.000 pedidos, ya sea la apertura, ¿no es cierto?, en el tema de no pagar los aportes patronales de los empleados, o la ayuda económica por los empleados, o los créditos que se abrieron ayer, había 30.000 solicitudes ayer. La realidad es que las empresas están desbordadas, se hablan de que aproximadamente 4 de cada 10 pymes no van a volver a abrir sus puertas, ¿no es cierto? Va a haber un tendal en el camino, con lo que esto va a significar en la desocupación. La caída en la recaudación del mes de abril impactó. Ahora, no se podía esperar otra cosa. Y claro, todos dicen, si abril ha caído de esta manera, digamos, ¿no es cierto?, la recaudación de abril se computa con muchas cuestiones que son del mes de marzo. Imagínense lo que puede ser mayo. O sea, la caída de la recaudación de mayo, donde están las ventas del mes de abril, que ya fueron absolutamente inferiores a lo de marzo, evidentemente que el impacto va a ser muchísimo más grande. El gobernador, claro, tomó, y me parece que en el país completo se empezó a tomar contacto con una realidad, se instaló en el debate, digamos, ya no solamente la parte sanitaria, sino que se empezó a instalar la parte económica, cómo se sale de esta crisis, cuánta gente queda en el camino, cómo empieza a impactar
el tema, ¿no es cierto?, y el humor social que genera esto. Una cosa es la cuarentena, en los primeros momentos, cuando estaba toda la gente con el ánimo alto, cuando no empezaban a saltar en algunos lugares la miseria humana de esta convivencia, digamos, a la cual no estamos acostumbrados y estamos todo el día, y una convivencia que se empieza a profundizar en un problema cuando no hay cómo llevar la comida dignamente a la mesa, y muchísimos hogares no tienen cómo llevarla porque no pueden salir a trabajar, a hacer esa changa, desde el tipo que te está limpiando el vidrio en un semáforo hasta el que sale como vendedor ambulante o cualquier cuenta propista o el changarín o el que sale a hacer las changas del día a día que no puede volver. Entonces, todo esto también fue cambiando un humor social que las autoridades lo escuchan. O sea, este cambio en el turismo, ¿por qué fue? Y Gerardo Morales se reunió con la gente del turismo, le plasmaron, ¿no es cierto?, la situación que se está viviendo. A la noche, en programas televisivos, el gobernador Morales hablaba de 25.000 empleos que se pierden en el turismo, cifra que se la llevó la gente del turismo, le llevaron propuestas, por eso empezaron a hablar de un plan de turismo interno para mover la gente de Jujuy, que en el día de mañana puede abrirse a Salta, que tiene políticas parecida. Bueno, el gobierno tiene que empezar a estar conteste, a escuchar, a tratar de receptar a quienes les llevan, ¿no es cierto?, pedidos que tengan razonabilidad, que encuadren dentro del marco de la prudencia que hace falta en estos casos, pero empezó también a escuchar y empezó también sus decisiones a verse, ¿no es cierto?, influenciadas por este tipo de situaciones. La economía empieza sí o sí, ¿no es cierto?, a tener. ¿Por qué hace esto el gobernador de la provincia? Y bueno, como dicen todos los días cuando es el informe del COE, 32 días sin el virus, sin tener contagio, evidentemente es un logro. Hablar de 32 días quiere decir de que no hay absolutamente de hace más de 18 días ningún riesgo de circulación interna. Digamos, evidentemente no hay circulación interna. Ahora la provincia empieza a tener otro elemento de defensa, que son los testeos, ya sea el testeo rápido o el testeo por PCR, que empieza a tener una situación, ¿no es cierto?, que le da alguna garantía en este tipo de apertura que empieza a hacer. Empieza a tener, ¿no es cierto?, al no tener circulación interna, decir, bueno, ¿dónde está el eje de la campaña que hay que hacer? Un fuerte control de quienes entran a la provincia, un rígido control para que, como dice el gobernador, no entre el bicho. Bueno, un rígido control en esto para evitar, y en este marco, en la medida en que tenemos los jujeños, apelar a una conducta social prolija y conducente, digamos, para que todos hagamos lo que tenemos que hacer, tengamos responsabilidad, no nos abusemos de este tipo de apertura que tenemos para empezar a actuar con la responsabilidad que corresponde, una responsabilidad social que va a ser muy importante de cara al futuro, pero a su vez también se hace porque evidentemente en el marco de lo que vive Jujuy no podemos dar este pequeño lujo porque no tenemos el virus entre nosotros. Ahora, esto no quiere decir que andemos sin barbijo, que empecemos a hacer reuniones sociales, que nos juntemos 30 personas. No, evidentemente que no. Pero bueno, este tipo de regulación le permite al gobierno ir abriendo un poco para ver si la economía se oxigena y empieza a ser, ¿no es cierto?, la situación distinta. Lo que ha pasado también es, bueno, el relajamiento de la cuarentena. Un relajamiento que lo vemos en todos lados, que es difícil controlarlo, un humor social que cambia. El relajamiento en Buenos Aires, hoy escuchábamos cifras, es tremendo. Dice, la calle parece normal y Buenos Aires no vive lo que vivimos nosotros, ni la ciudad autónoma ni la provincia. Pero sin embargo la gente es como que salió, es como que hay un hartazgo generalizado. La multa, seamos sinceros, usted me puede asultar a mí con la multa. Usted se puso a pensar la aplicación de multas de 40.000 pesos, ¿a cuánta gente se le puede cobrar? Si hoy hay ¿cuánta gente? 90% de la gente con serios problemas económicos. ¿Usted le va a aplicar una multa de 40.000 pesos? Sinceramente, o sea, se dilatan en el tiempo. Va a serle muy difícil la ejecución eso. O sea, no es una empresa que usted le aplique una multa de 200.000. Claro, al camionero eso que entra es distinto, usted puede embargar el camión, es otra cosa. Pero muchísima gente que anda en la calle, que decir, bueno, no le tocaba de acuerdo al número, pero ha salido a ver si consigue algo de comida para su casa, que le aplique una multa de 40.000 pesos. Realmente esto empieza a generar ya un efecto donde dice, epa, ¿qué pasa? Y esto está empezando a suceder y los gobernadores, en la medida de lo posible, están tratando de consensuar ese tipo de cosas, de congeniar, de evitar el desborde, que no se le vaya, pero empiezan a reconocer que hay un mal humor social que es grande, hay un señal total de agotamiento, digamos, y es la falta de plata. Claro, llegó los sueldos del mes de abril, que hay que pagar ahora. ¿Y qué ha pasado? Y se han encontrado que la mayoría de las empresas no lo pueden pagar.
La realidad es que el de marzo, que se pagaba en abril, con pequeñas ayudas, no, las empresas respondieron, algunos atrasos, en líneas generales se pagó. Hoy los números se han invertido. Si había un 80% de empresas que podían pagar el sueldo de mes de marzo, la realidad es que en el mes de abril es a la inversa, hay un 80% de empresas que no lo pueden pagar. Y empezaron a chocar con esto. Y la misma provincia empezó a chocar con esto. Porque cuando tiene que pagar el sueldo de abril, tiene un cronograma que va del 6 al 10, donde paga hasta 30.000 pesos, el resto lo va a pagar entre el día 15 y 16, esperando el goteo de la coparticipación y esperando a su vez la obtención de fondos de Nación, ¿no es cierto?, para poder completar el cronograma de pago. La plata no entra, la plata no está. Entonces, esto también hace decir, muchachos, seguimos con una cuarentena, nos va muy bien en el aspecto sanitario, y el mes que viene, ¿cómo va a ser? Cuando hablemos de la recaudación de mayo, que va a ser menor todavía que la de abril. Claro, hace falta, urge, empezar a buscar el equilibrio en esto, empezar a escuchar más a los economistas, lo que a su vez hasta acá no se había hecho. Claro, empiece a enfrentar este problema. Hay que empezar a ver cómo solucionamos este tema. Jujuy, reitero, está pagando desdoblado y ya se empiezan a ver algunos conflictos, declaraciones del Frente de Gremios Estatales que no van a aceptar este tipo de situación y claro, se empieza a complicar. El gobierno había sacado un decreto de los 100.000 pesos, ¿se acuerdan? El Poder Ejecutivo saca el decreto donde se pagan sueldos hasta 100.000 pesos, el resto no se paga. Perfecto. Invitó a los otros poderes a adherirse, lo hizo el Legislativo en la sesión legislativa de la semana pasada. Ayer salió la acordada del Poder Judicial también. ¿Qué hizo el Poder Judicial? No tomó el tope de 100.000 pesos. Claro, acá es donde hay sueldos, hay muchos sueldos, no solamente de jueces y secretarios, hay muchos sueldos de más de 100.000 pesos en la justicia. ¿Qué hizo? El 10% del básico. O sea, pero no es que no lo paga la provincia y es un ahorro para la provincia. Va a parar un fondo de una cuenta que la maneja el Superior Tribunal con fines de afectación al cumplimiento de las normas sanitarias, de la pandemia. O sea, para el Estado cero, va a tener que poner toda la plata, digamos, y el descuento que hace el Poder Judicial es del 10% del básico y optativo. O sea, cada uno a su vez tiene 5 días para decir, no, a mí no me descuente. Si no dicen, viene el descuento, ¿sí? Honestamente, desde el Ejecutivo esperaban otro tipo de situación por cuestiones de que la plata no alcanza nada más. Pero bueno, cada poder, digamos, ha tomado esta decisión. Esta es la del Poder Judicial, digamos. O sea, 10% del básico y en carácter de optativo. Hay que ver, al ser voluntario, qué es lo que pasa. Ahora, ¿cómo va a seguir este tema de la pandemia? Bueno, se seguirán abriendo cuestiones deportivas, dicen que el tenis se va a volver a abrir ahora, porque bueno, son 2 personas alejadas, pero hay que controlar bien lo social, no puede haber nada social. Algunos hablan de qué hacer con el fútbol, cuando hablamos del fútbol no hablamos del fútbol profesional, ¿no? Es decir, a ver, puede volver el fútbol infantil como materia recreativa, bajo qué condiciones, hay que elaborar un protocolo, qué pasa con la familia que acompañe. No hablemos del fútbol de veteranos, digamos, que más que un evento deportivo es un evento social, donde se juntaban, el asado, eso yo creo que hay que olvidarse. Bueno, cada actividad, digamos, va a ir viendo y teniendo las características distintas. ¿Qué va a pasar con las misas? Claro, hay mucha gente que reclama esto porque si bien es cierto a las 6 de la tarde usted tiene la misa del Papa por televisión, los canales dan por distintos medios, hay por YouTube, hay 1000 formas de escuchar misa en el día a día, pero claro, el cristiano no tiene la comunión, digamos. Entonces, ¿cómo se hace? Que tal vez este sea el elemento más complicado, porque en la comunión hay una persona que toma con la mano y va a la boca de todo el mundo. Tal vez esto sea lo más complicado de solucionar, digamos, pero bueno. Hoy están en conversaciones con el obispo para ver cómo se abre esto con el debido distanciamiento social. Se puede solucionar en esto, ¿no es cierto? Los ministros de la Eucaristía o el sacerdote tienen alcohol en gel, se lavan perfectamente la mano, se higienizan antes de dar la comunión. Hay forma, digamos, hay forma. Pero claro, todo esto se empieza en una relación mano a mano con las autoridades, a ver cómo se dan las garantías, ¿no es cierto? Hay que ver cómo está. El gobernador habló de las relaciones con otras provincias, con Salta, con Catamarca. Hay que ver también de qué manera se puede hacer. Algunos eventos específicos que vale la pena mencionar. Los viajes estudiantiles. Los viajes estudiantiles creo que está absolutamente claro que no se van a hacer. Nadie cree que van a ir, no sé, 85, 90.000 chicos a Bariloche en septiembre, en octubre, en noviembre. Nadie cree esto. De la misma manera que nadie cree que va a haber desfiles de carros en septiembre en Jujuy. Me parece que es utópico hoy hablar de este tipo de cosas. La realidad, ¿cuál es? Las empresas de viaje siguen cobrando la cuota. O sea, entonces hay que sincerar este tema y me parece que las autoridades también tienen que intervenir porque se transforma ya en una estafa, digamos, que las empresas sigan cobrando de algo que no van a hacer. Hoy hay que sentarse a ver qué parte se puede recuperar.
Porque también es una cuestión que es cierta. A ver, yo he pagado, ¿no es cierto?, una cuota de un viaje de eso, tengo de las 18 cuotas, tengo 12 pagadas, claro, pero la empresa también ha ido a Bariloche, ha contratado, ha dado anticipo en los hoteles, ha dado anticipo, no sé, a la línea de colectivo. Hay que sentarse a negociar. O sea, nadie puede pretender tampoco que le devuelvan lo que ha pagado, porque ya hay cosas que están, pero acá van a perder todo. Ahora, en este marco, ¿se puede seguir cobrando la cuota? Me parece que este es un elemento también que hay que sentarse y decir, muchachos, pongamos paño frío, no estafemos a la gente, hacen un esfuerzo tremendamente grande alguna familia para esto, por algo que no se va a hacer. Reitero, no hay forma de hacerlo. O sea, y aparte que va a habilitar, va a mandar a los chicos, después que no han tenido clase nunca, cuando estés rehabilitándote, va a mandar a los chicos 2 semanas afuera. Es una cuestión que hoy parece imposible. El tema de los clubes. Hay seriosísimos problemas en los clubes, digamos, va a ser muy difícil, muchos clubes van a desaparecer. Y acá no hablo de clubes, como decía el presidente de la ANUA, hay 25, 30 clubes que no van a poder seguir, están hablando de clubes de fútbol, acá hablamos del club de barrio, del club de todos los días, de clubes que tienen una pileta adentro que no se la dejan ni entrar a limpiar, y hoy no sé si no es un reservorio de dengue esta pileta. O sea, ¿cómo empezamos a restablecer eso? Ahora, le abrimos la puerta al club y decimos, bueno, entre la gente, limpie. ¿Y con qué plata? No tiene cómo pagar los sueldos. Me parece que hay muchas instituciones. No sabemos qué va a quedar en pie en esto. Realmente es complicado. En este marco no quiero dejar de referirme al tema del Congreso, porque salió la resolución tanto de Sergio Massa como de Cristina Fernández de Kirchner, de pagarle un bono no remunerativo para los trabajadores que fueron a trabajar en medio de la pandemia en el Congreso. Realmente esto te da la clara idea que la política vive un mundo separado. La política no tiene noción clara de la realidad que se vive. Honestamente no tiene relación clara. Hay un coeficiente de 13.56, son 13,56 módulos, el módulo vale 170 pesos y se le paga a cada uno de las personas del Congreso que ha ido a trabajar en la pandemia un plus de 2.305 pesos por día. O sea, después de un debate tremendo, se ha asignado un fondo para los empleados de salud y de seguridad, esos que están ahí en la trinchera todo el día, arreglando su vida día a día, en contacto directo con los contagiados, viviendo condiciones realmente, por momentos, tremendamente difíciles, apartado de la familia, para darle un bono de 5.000 pesos por mes. Hubo una discusión, no sé cuánto tiempo ha llevado y creo que recién han cobrado un mes. Ahora, los empleados del Congreso de la Nación y del Senado van a cobrar 2.305 pesos por día trabajado de lo que tienen que hacer. O sea, a los que han ido por haber hecho presencia tienen un plus salarial. ¿A alguien le entra en la cabeza? Ya sé, el país no cambia con esto. Son ejemplos. Son ejemplos en este momento, con la situación que se está viviendo. Realmente el Congreso de la Nación, que está lleno de ñoqui, donde sobra gente por todos lados. Si hay un lugar que hay que hacer ajuste, es en ese lugar. O sea, si hay un lugar que no se puede seguir manteniendo de la manera que se mantiene, cada diputado, cada senador que se va, deja todos los empleados y todo lo que tenía acomodado. Son plantas de personales innecesarias por donde la mire. Todo el mundo se queja de esto y encima hay que pagarle un plus. Realmente, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa viven en otro mundo. Pero no se puede entender esto hoy. Es irritativo. Es irritativo para el médico, para el enfermero. Es una afrenta esto. Alguien tiene que hacerle entender, alguna vez no se puede, pero vive en otro mundo, no hay nada que hacerle. Estas cosas han incomodado mucho a Alberto Fernández. La incomodidad de Alberto Fernández, agréguele lo que pasó con las cárceles, ¿sí? Tenía una semana tremenda y este tema va a seguir porque hubo una liberación masiva. No sé si lo esperaban, si no lo esperaban, todas estas cosas, por más que hoy Kicillof me diga, es la justicia que decide, muchachos, ya somos grandes hace rato, hemos dejado los pañales, no nos tomen por tontos, digamos. Acá la política metió la pata y la metió demasiado grande y la metió Cristina Fernández de Kirchner. Que lo moleste mucho a Alberto Fernández, les creo. Pero acá se metió la pata y se metió la pata en grande, pusieron en la calle a violadores que fueron a vivir a metros del niño que habían violado, pusieron en la calle a genocidas, pusieron en la calle a un montón de gente con delitos graves. No jodan, muchachos, acá pasó algo totalmente anormal que la gente lo repudió. Hubo el primer cacerolazo, hay un repudio generalizado. Todas las encuestas que hacen habla que el 85% de la gente difiere de esto. Empezaron a volver para atrás, pero evidentemente Cristina Fernández de Kirchner metió la cola, lo incomodó al presidente de la República, lo sacó de una zona de confort porque se movía perfectamente en el ámbito de la salud, por más que era grave.
una imagen positiva del 80%, no baja mucho su imagen positiva, pero este tipo de cosas pusieron al desnudo varios, porque apareció Pietra Gala pidiendo la libertad de Jaime, porque apareció este Víctor Violini, este juez tomándose atribuciones que no tiene como camarista y liberando más de 1000 y pico de personas cuando no lo podía haber hecho porque era la única persona que integraba la Cámara, violando la Constitución. Apareció Massa pidiendo juicio político, o sea, en el mismo Ejecutivo empieza el desvío, aparece Berni enfrentándose con Zaffaroni en el tipo de declaraciones, o sea, empezaron hasta los conflictos internos por este tema, por algo desmedido. El secretario de Derechos Humanos, reitero, pide la libertad de Jaime. El secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano García, liberar a la mayor cantidad de compañeros posible. Esta es la función de una Secretaría de Derechos, de Comisión Provincial de la Memoria. Según su titular, esta es la función, liberar a la mayor cantidad de compañeros. La verdad no se entiende, porque apareció Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, y quedó pegado con el tema de las rebeliones en la cárcel. O sea, incomodó mucho al gobierno en la última semana, no fue un tema sencillo. Tampoco lo fue el apartamento de Vanoli, que el motivo creo que todos sabemos, lo que pasó el viernes, ¿no es cierto?, con los jubilados en ese trágico viernes, que gracias a Dios no fue una tragedia, no pasó nada, ¿no es cierto?, no fue una cantidad de contagio como por ahí teníamos miedo que suceda, pero la realidad es que vino la destitución de Vanoli. Vanoli, cuando llega el momento de esto, nadie sabe quién lo ha puesto. Nadie se hace cargo, evidentemente es una persona de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora quedó claramente demostrado que era cuando se designa a María Fernanda Raberta, una persona sin ningún tipo de conocimiento, tampoco salvo haber atendido la huida de Mar del Plata, pero la realidad es que fue una semana compleja para Alberto Fernández, que reitero, tiene una imagen positiva muy alta por el manejo, ¿no es cierto?, de la cuestión sanitaria, empieza también a chocar, por eso toma decisiones ahora hasta arriesgándose con el tema económico, que le empieza a tocar la puerta, evidentemente que está complicado, ¿sí? Pequeños comentarios, tema de la AFIP. Las deudas de la AFIP, yo creo que es algo que cuando empecemos a salir un poco de la pandemia va a haber que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente no está pagando, por eso cae la recaudación, pero la deuda no se condona, no hay ningún tipo de reprogramación, vencen inevitablemente en tal fecha, tienen las mismas tasas de interés. Evidentemente que hay mucha gente que hoy está optando por los gastos menores, pagar sueldo, comer, y no está pagando, ¿no es cierto?, su pequeña deuda impositiva. Esto va a necesitar de algún tipo de ayuda. Se definió el pago de los 10.000 pesos por el mes de mayo, digamos, de esta ayuda, ¿no es cierto?, familiar. Se definió que se va a pagar, todavía se sigue pagando abril. Se va a pagar abril durante todo el mes de mayo, ¿no es cierto?, porque están acá los que no tienen CBU, así que mayo empezará a pagarse en junio, posiblemente, un poquitito más allá quizá. La realidad es que también es una definición que se ha tomado. La caída de la recaudación en el IVA es del 27% y en ganancia del 31%. Números oficiales que se han salido en el día de ayer, en hora de la tarde. Todavía no están oficialmente, digamos, no están dados, pero son números oficiales. La caída en el IVA es del 27% y en ganancia del 31%. Estos dos impuestos son los impuestos más importantes, porque si usted saca derechos de deportación, o sea, las retenciones, y saca lo de seguridad social, que van a una caja determinada, 7 de cada 10 pesos lo genera el IVA y ganancia. Bueno, estos dos han caído fuertemente, digamos, lo cual es lo que ha preocupado mucho a las autoridades, porque si el impacto en el mes de abril ha sido imagínense lo que va a ser de mayo. Usted en abril ha tenido pagos donde hasta el 20 de marzo ha tenido una actividad normal. La recaudación no ha caído tanto. En cambio, en abril todo el mes fue un mes de cuarentena. Va a ser tremendamente grande el mes que viene. Hay mucha preocupación por ello porque se estima que mayo va a ser peor. En el medio de esto está el tema de la deuda, ¿sí?, donde, bueno, está el rechazo de los acreedores, ¿no es cierto?, a esto. Hubo 3 grupos de acreedores que se juntaron, dieron un rechazo. Dijo Guzmán que estaba un poco desilusionado con esto, que esperaban otra cosa. Argentina no debería entrar en default, bajo ningún punto de sustentabilidad. Yo no creo en nada en la palabra sustentabilidad, y le voy a dar el concepto porque a ver si usted coincide conmigo. ¿De qué sustentabilidad podemos estar hablando cuando decimos qué voy a poder pagar yo dentro de 3 años? Hoy, en la Argentina y en el mundo, nadie puede programar ni qué va a pasar dentro de 2 meses. Es imposible hacer una programación seria de algo que realmente desconocemos. Vamos a volver, ¿sí? Empezamos con la actividad en junio a adquirir normalidad. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros volver a la normalidad?
Muchísimo tiempo. Es imposible saber qué va a ser sustentable, qué plata voy a tener que pagar para pagar, de qué manera voy a salir, cuál va a ser la caída de mi Producto Bruto Interno. Es imposible tener números serios de esto. Entonces, en este marco, decir no voy a pagar cuando estoy pateando la pelota 3 años para adelante, no tiene sentido. Que nos pongan el sello de default, que lo cual no nos permite tener acceso a ningún tipo de crédito. Empresa que quiere venir a la Argentina de un país que está en default, no viene. O sea, va a ser muy difícil, cuando empiece la salida, esa salida va a ser mucho más complicada para los países en default. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un bono a 3 años por un reconocimiento de intereses. ¿Qué no hace una mancha más al tigre? Demos el bono, después hay tiempo para defaultear dentro de 3 años. Pero ir a un default hoy, por algo que no sabemos ni siquiera si podemos pagar, ¿tiene sentido? Yo creo que hay una puerta que dejó abierta el ministro Guzmán cuando dijo, bueno, díganos qué pretenden, hagan una oferta, como diciendo, bueno, a ver, ¿dónde está la diferencia? También intentó. Es difícil que el acreedor haga eso, pero de alguna manera está. Muchos dicen de que el kirchnerismo quiere el default y camina al default. Yo honestamente no sé el kirchnerismo, pero Alberto Fernández estoy convencido que no lo quiere y estoy convencido que el ministro Guzmán tampoco. Yo no creo que el ministro Guzmán, que tenía las mieles del éxito, era un profesional absolutamente exitoso, venga y acepte el desafío de venir a la Argentina para ser la persona que haga caer a la Argentina en default. Bajo ningún punto de vista creo esto. Estoy absolutamente convencido de las muy buenas intenciones, tanto de Alberto Fernández como del ministro de Economía. Puede ser que en el ideario de Cristina Fernández de Kirchner, de Máximo Kirchner, de esta persona que era del Credit Cop, no me acuerdo, de Carlos Heller, en el ideario puede ser que esté el tema del default, ¿no es cierto?, como una perspectiva. Los muchachos para la liberación también lo cantan, todo lo que usted quiera. Pero que el presidente de la República y el ministro Guzmán no lo quiere, tampoco me cabe ninguna duda. No se va a venir del éxito que tenía en Colombia a venir a ser, ¿no es cierto?, la persona que le baje la bandera al default en la Argentina. Las intenciones son buenas. Ahora, estamos en un marco donde quedan pocos días, 22 de mayo la fecha límite. ¿Tiene sentido realmente entrar en default? ¿Qué es un bono más por un reconocimiento de diferencia de intereses? Terminemos haciéndolo, muchachos, porque entrar en default hoy es una locura. En 2 años no sabemos dónde vamos a estar parados ninguno, seamos serios. Nadie puede programar nada para el año que viene. ¿Qué sentido tiene? Argentina ni presupuesto tiene. No tiene sentido realmente, pero bueno, este es el debate que está dado hoy, ¿sí? La pausa, cuando volvamos vamos a estar con la presidenta del Colegio de Abogados.